Buenas tardes, aquí estamos desde España haciendo otra vez el semanal de Israel junto a Simpson Samir. Vamos a actualizarnos durante toda esta semana todo lo que ha pasado. Buenas tardes, Simpson, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, un poquito más tranquilo, llamémoslo así, que la semana pasada. Bueno, como siempre hay que esperar porque aquí todo es muy dinámico. Muy bien, ¿no? Habéis tenido bombardeos y de todo. Bueno, pues nada, vamos a empezar porque la semana empezó con Estados Unidos atacando las instalaciones nucleares de Irán, las bases de Fordow, hace pues, unos días, por sorpresa. ¿Y cómo fue ese ataque? ¿Porque fue unilateral o también por parte de Israel? ¿Hubo ahí cooperación? ¿Qué es lo que piensas? Bueno, dado que ustedes son clientes de una prensa que generalmente no les dice lo que realmente sucede, entonces vamos a agregar algunos pequeños datitos que seguramente no llegan a entenderse ahí suficiente. Ante todo, que no quede ninguna duda a ninguno de los oyentes, espectadores nuestros, que Netanyahu, el primer ministro de Israel, no hubiera salido como salió a combatir a Irán en una sorpresa, en una operación sorpresa, si no hubiera tenido Israel una posibilidad de atacar la planta atómica de Fordo. Claro, Es decir, no se puede salir a una operación de ese estilo cuando el objetivo principal es destruir el proyecto atómico. Si tú no sabes si mañana a la mañana Trump va a bombardear o no va a bombardear. No se sale así. No se trata de una especulación periodística, se trata de una guerra. Y se trata de enviar, como Israel envió más de 200 aviones a atacar en Irán. Y eso se hace con planificación. Es decir, Israel no dijo en ningún momento de que solamente Israel va a atacar a Fordo. Pero Israel sí dijo de que si Trump no, no ataca a Fordo, Israel lo va a atacar, que le va a durar más tiempo porque no tiene el mismo tipo de bombarderos y de bombas que tiene Estados Unidos, pero que lo va a atacar. Ahora, en forma natural, tampoco Israel va a decir de antemano cómo lo va a atacar. Y se guardó, y en definitiva tampoco ahora nosotros sabemos qué tipo de cartas tiene Israel en la mano sobre un supuesto ataque a Fordo. Si se trata de un ataque con aviones, si se trata de un ataque terrestre, si se trata de una explosión de pronto en la planta que nadie piensa que va a haber y que de pronto hay algo interno como consecuencia de un sabotaje que Israel hizo hace 4 o 5 años, no se puede saber. Por lo tanto, dejemos eso claro. Israel salió a la operación cuando sabía que o Trump o Israel iban a destrozar a Fordo. Por supuesto, había otras 30 lugares distintos en los cuales hay partes del proyecto atómico iraní, partes que no están dentro de la montaña, sino por afuera, y que Israel se encargó de destruirlos, uno y después otro, y después un tercero, después un quinto y un octavo y un décimo. Ahora, no tiene mucha importancia, eh, realmente no tiene mucha importancia, por qué al final lo hizo Trump y no lo hizo Israel. Hubo en Israel quien decía de que si toda la operación prácticamente fue lo que se llama azul y blanco, es decir, israelí, ¿por qué nosotros no vamos a hacer la operación final? El primer ministro y el gabinete decidieron de que se lo permiten hacer a Trump, se lo permiten.
¿Y por qué se lo permiten? Porque a lo mejor los espectadores, los lectores, los oyentes no, no entienden la dinámica de las relaciones entre Estados Unidos de Trump, la administración Trump, e Israel. Israel es un país de casi 10 millones de habitantes. Estados Unidos es un país de 340 millones de habitantes. El presidente de Estados Unidos es el presidente de una gran potencia mundial. El primer ministro de Israel es el primer ministro de un país que a lo mejor es una potencia zonal, pero no es la gran potencia mundial. Y si el presidente de los Estados Unidos quiere tener el honor de bombardear a Fordo, entonces Israel se lo va a permitir. ¿Por qué se lo va a permitir? Porque Israel piensa no solamente en el día de hoy y en la explosión de Fordo, sino en el día de mañana y de pasado mañana, dentro de 4 días y dentro de 5 días. Y ahora pongo punto y voy a explicar algo que no sé si la gente sabe. Es decir, todo el mundo sabe de que las guerras estas son consecuencia de que el mundo árabe, el mundo musulmán, no quiere recibir a Israel en el Medio Oriente. Pero asimismo, todo el mundo sabe de que en los últimos años, en definitiva desde el 79, desde 1979, Israel poco a poco va logrando algunos éxitos con Egipto, con Jordania, con Marruecos, con los Emiratos, con Bahrein, con Sudán de alguna forma. Ahora Israel quiere continuar en ese proceso, quiere continuar llegando a tener acuerdos con el mundo musulmán. El mundo musulmán son 55 países, tenemos relaciones diplomáticas o relaciones de uno u otro estilo con 6 o 7, quedan unos 50, 48, 47. Israel quiere llegar a tener buena relación, lo que se llamaría normalización, con la mayor cantidad posible de países árabes y de países musulmanes, que son en definitiva, para quien se olvida, los países musulmanes son algo así como 1.800.000.000 millones de personas. Es decir, Israel, por supuesto, está interesada en llegar a tener a esa gente cercana a ellos y no que sean gente hostil. Pero el único que los puede llevar a Israel y a esos países a juntarse algún día es el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando Trump dice sí, es sí, cuando Trump dice no, es no. Y la intención tiene que ser de que Trump diga la mayor cantidad de veces posible sí. Ahora, yo pienso, como ciudadano israelí, pienso que no tiene que haber ninguna duda de que Trump tiene que ser el que el día de mañana, después que se termine todo este asunto de Gaza, Gaza, ¿no? De Gaza y de los rehenes, ¿quién va a empujar a Israel a tener normalización con países musulmanes? Son los Estados Unidos, de Trump. Y hay que hacerlo rápido, porque para quien se olvida, Trump tiene 77, o a lo mejor ya cumplió 78 años, no va a poder hacer otra presidencia y lo que no suceda en esta presidencia no es seguro que va a suceder en la presidencia de un demócrata, digamos así, después de Trump, o de otro presidente republicano, que puede ser que exista, pero que no es seguro que tenga la misma personalidad, la misma carisma, la misma fuerza que tiene Trump. Por lo tanto, tiene que quedar claro. El tema de lo de Fordo, así como el tema, todo el tema atómico, estaba preparado de antemano entre Israel y Estados Unidos por intermedio de las relaciones entre Trump y Netanyahu, por intermedio de las relaciones entre el aparato militar americano y el aparato militar israelí. Hay que tener mucho cuidado con eso, que no haya de pronto que aviones americanos y aviones de Israel se empiecen a combatir en el cielo. Tiene que haber toda una serie de planificaciones y eso existía. Y salió bien, salió mejor que bien, salió muy bien, porque los éxitos que logró, lo primero para los que no conocen el tema, Israel planeaba
que lo que estaba por hacer le tenía que durar unos 14, 15, 16 días. Y lo terminó en 12 días. Es decir, lo que quedó, y quedaron algunos misiles iraquíes, quedaron algún, algunos drones iraníes, perdón, quedaron algunos drones iraníes que pueden llegar a Israel si Irán decide reanudar el fuego. Pero ya es juntar las migajas, ya son juntar las migajas. La pregunta es, y hay algo que la gente tiene que notar, Israel libró una guerra de 12 días con Irán. En esos 12 días no cayó ningún avión israelí, no murió ningún piloto israelí y no murió ningún soldado israelí. Nadie, nadie. Limpio, completamente limpio. Por supuesto, y sobre eso hablaremos después también, hubo víctimas dentro de la retaguardia israelí, pero era evidente que cuando el, los armamentos iraníes eran drones y misiles, los que iban a tener que tener mucho cuidado eran los civiles, porque los militares tienen que hacer su trabajo. Los civiles están sentados en sus casas y de pronto les empiezan a caer misiles. ¿Te contesté? Sí, claro. Y luego, como consecuencia, Irán, pues claro, respondió con un ataque a los Estados Unidos también y a Israel a la vez, claro. No, Irán no respondió con un ataque. Eso fue un gran circo, Ah, sí, una gran, mira, ¿ves? una gran película de acción, ni siquiera de acción, llamémoslo así. Ante todo, uno, no hay ningún parecido entre el daño que le causó a Irán el ataque de Estados Unidos, es decir, la destrucción de Fordow, y el no daño que le causó, no daño, con no al principio, que le causó a Estados Unidos el supuesto ataque de Irán. Irán atacó bases estadounidenses en Qatar, que es el país que hizo más o menos de intermediario entre Estados Unidos e Irán. Le avisó unas horas antes a los Estados Unidos que va a disparar. Los Estados Unidos sacaron a los soldados de esas bases y no hubo ni daños ni heridos. Eso no es un ataque, eso es un espectáculo de circo. Lo hicieron. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque hay algo que tienen que entender. En el Medio Oriente, el tema del honor es un tema muy Claro. importante. Y los iraníes, los dirigentes iraníes, los que quedaron, porque gran parte de ellos fue matado, los que quedaron no podían permitirse a sí mismos decir, bueno, nosotros no respondemos al ataque de los Estados Unidos. Entonces inventaron un ataque que desde el principio lo hicieron en tal forma que no haga ningún daño y que, porque si ellos hubieran hecho daño, Trump hubiera estado obligado a responderles, porque cómo es Ujú. que ellos atacan a los soldados americanos. Entonces, si ellos hubieran causado daño, muerto y todo eso, el público en Estados Unidos le hubiera dicho a Trump, ¿viste lo que hiciste? Ahora nos metiste a nosotros en una guerra con Irán, que es una guerra externa y que nosotros no teníamos que hacer. En el momento que todo terminó con un ataque camuflaje, de un ataque iraní, se terminó el partido, ya está. Lo que no se llega a decir es que en definitiva lo que sucedió fue que Irán se rindió. Y no es necesario para eso levantar una banderita blanca y no es necesario para eso sentarse al estilo en 1947-45 cuando Alemania firmó la rendición. Irán se rindió, dejó de tirar, dejó de esto, dejó de lo otro y ahora tiene que decidir, si es que puede, tiene que decidir cómo continúa el asunto. En ese sentido, Irán sigue diciendo de que va a continuar con su programa atómico, porque no puede decir a su público que no va a continuar con su programa atómico, porque eso significa decir que le destruyeron el programa atómico. Entonces quedó programa atómico porque Estados Unidos no le destruyó el programa atómico y entonces va a continuar.
Y entonces ellos le pueden decir a su público que cerraron, por ejemplo, algo que a lo mejor lo vamos a hablar después, que cerraron el estrecho de Hormuz, cuando no lo cerraron. Es decir, hay el, lo que queda del gobierno iraní, y quedan, por supuesto, porque es un aparato grande, pero es un aparato a quien le cortaron gran parte de la cabeza. Eso es otro tema. Tiene que decir a su pueblo que de alguna forma conserven el orgullo de ser iraníes. Y para eso le tiene que decir que no les rompieron el programa atómico, que no les ganaron, que esto, que lo otro. Es algo natural y más que eso en la zona del Medio Oriente. ¿Te contesté? Sí, perfectamente. Y también ahora lo que pasó también es el supuesto acuerdo ese que decían, porque claro, estaban diciendo, se ha rendido, Irán se ha rendido, ha habido un acuerdo, ha habido, y estaba todo el mundo confuso, que no sabía lo que había pasado, pero mientras estaban bombardeando Israel y sobre todo Beerseba, donde tú vives, y tú tenías que ponerte en los refugios. Entonces, ¿ahí qué ha pasado? O sea, ¿qué es lo que pasó, no? Bueno, ahí hubo mira, eh, el que dirige la operación desde el punto de vista periodístico no es Netanyahu y no es Khamenei, es Trump. Pero Trump no es el que está en el terreno, Trump no es el que hace todas las conversaciones. Entonces hubo ahí el día que Trump habló y dijo, a la noche era, cuando dijo que había un acuerdo, dijo algo que confundió a la gente, porque dijo algo así como que Irán va a dejar de disparar a las 7 de la mañana e Israel va a dejar de disparar a las 7 de la tarde, que puede llegar a entenderse, pero que no era exactamente lo que todo el mundo entendió, lo que todos los involucrados entendieron. Ahora, Irán disparó contra Beersheba por tercera vez, en, por más de tercera vez, pero por tercera vez consiguió entrar con sus misiles a Beersheba. A lo mejor en algún lado hay algún punto flojo en la defensa israelí al respecto. Sí, A lo mejor ellos encontraron un sendero por el cual pueden llegar a entrar. Pero ellos dispararon antes de las 7 de la mañana. Es decir, desde el punto de vista iraní, ellos podían disparar. Lo que pasa es que a diferencia de otros muchos misiles que no llegaron a su destino o que fueron derribados, este no fue derribado, cayó en una ciudad y mató a 4 personas. Entonces sucedieron dos cosas. Una, que Irán se quedó con la sensación de que a su pueblo, de que consiguió matar a judíos, que eso es lo que viene diciendo hace 40 años. claro. E Israel se quedó con la sensación de que los que dijeron la última palabra fueron los iraníes, y eso desde el punto de vista de las relaciones en el Medio Oriente no es lo mejor que puede suceder. Por lo tanto, Israel se preparó para responder, pero Israel se preparó para responder en forma israelí, dar un gran golpe a lo que quedaba en algunos lados, después de que el día anterior Israel había hecho un ataque muy, muy grande. Ahora, otra vez, los Estados Unidos e Israel, según lo que yo entendí, arreglaron que Israel iba a hacer un golpe grande de respuesta a Irán, pero no con Trump. Lo arreglaron con los mandos militares estadounidenses, con los mandos. Ahora, cuando el tema llegó a Trump, Trump entendió que si Israel llegaba a atacar en forma muy, 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 muy fuerte, lo que había dicho Trump la noche anterior iba a quedar en ridículo, porque dijo de que iba a haber un cese del fuego y de pronto Israel desarma, tira 200 bombas sobre Teherán. Entonces, eh, Trump declaró lo que declaró, que le dijo a Israel que tiene que volver. E Israel hizo en ese momento, Israel, según lo que yo entendí, Israel se sintió en ese momento desconcertada porque había arreglado con los otros estadounidenses
que sí iba a disparar, pero Israel decidió, a mi parecer, con muy buena, con muy, un pensamiento maduro, que no tenía por qué pelearse con Trump, que Trump es el mejor amigo que pudo tener y que tiene Israel y que a lo mejor va a tener en la historia. Y que si él quiere, para conservar el orgullo personal, entre otras cosas, de que quede el tema del cese del fuego que él dijo y que no Israel no se lo estropee, que Israel no va a responder en la forma agresiva con la que estaba por responder. Entonces devolvieron los aviones, menos un avión que lo mandaron a atacar a un radar iraní en algún lugar para quedarse un poquitito con una especie de respuesta israelí, pero que no, en el marco general de la guerra no tiene demasiada importancia cualitativa. Ya. Sí, sí. Pues, ¿Te pues nada, respondí? sí. El estrecho de Hormuz. A ver, ¿qué está pasando con el estrecho de Hormuz? ¿Lo van a cerrar? ¿Se puede cerrar? ¿No se puede cerrar? ¿Hay alianzas para hacerlo? Explícanos un poquito. Mira, a mí no me cuentan, por supuesto, si hay alianzas para hacerlo, pero es evidente que hay alianzas para... No, es evidente que hay alianzas para evitar algo que la gente a lo mejor no ha entendido. Y entonces se lo vamos a decir en un minuto. Irán confiaba en Hamas y Hamas está destruido. Irán confiaba en Hezbollah y Hezbollah estaba destruido. Irán confiaba en Assad en Siria y Assad cayó. Irán confiaba en los Houthis y los Houthis, presta atención, durante los 12 días de combates no dispararon nada, ni un misil. Tampoco Hezbollah, a pesar de que Hezbollah todavía tiene misiles. Y entonces los únicos que podían salir para defender digamos así, a Irán eran China y Rusia. Ahora, China y Rusia, si hubieran salido militarmente, se hubiera armado aquí casi una tercera guerra mundial. Pero China, que es el principal comprador de petróleo de Irán, no se metió. A lo mejor porque China recibió una promesa de Trump y de los Estados Unidos que en la medida en que no intervenga más potentemente, entonces Estados Unidos le va a permitir seguir comprando petróleo de Irán. Entonces China no se metió. Rusia es el comprador de armas a Irán, no es prácticamente el vendedor de armas. Eh, le vendió plantas de defensa antiaérea, los S-300. Le prometió durante años que le va a vender S-400 y no lo hizo. Y en definitiva lo que sucedió fue el gran espectáculo. Israel utilizando armas occidentales, también europeas, pero en la parte general de Estados Unidos, venció al armamento ruso y al armamento chino. No hay más, no hay discusión sobre qué tipo de armamento ganó la guerra. En definitiva, Israel en los 12 días estos es el mejor pro, promotor, llamémoslo así, de ventas de armas americanas. Porque ¿qué va a pasar ahora? Todo quien quiera comprar armas en Europa o en quien sea, va a ir a Estados Unidos y le va a decir, nosotros queremos comprar esto. ¿Tienen experiencia? Sí, tenemos experiencia. ¿Quién tuvo experiencia? Lo usa la Fuerza Aérea Israelí. Si lo usa la Fuerza Aérea Israelí, quiere decir que es bueno, ¿no? Porque Israel gana las guerras. Entonces, ¿quién está promoviendo en este momento la venta de armas de la industria americana? Israel, con su guerra. Es decir, todo está aquí eh, preparado. También el tema de Hormuz, y aquí volví a tu pregunta. También el tema de Hormuz. Nadie hubiera salido a una guerra y a destrozar el programa atómico
iraní, a sabiendas que la única respuesta que le va a quedar a Irán es cerrar los estrechos de Hormuz, sin preparar antes una respuesta militar adecuada para evitar la, la para evitar una acción de ese estilo por parte de Irán. Ahora, ¿cómo Irán puede cerrar, llamémoslo así, el proyecto, el estrecho de Hormuz? Puede tirar minas marítimas. Entonces van a venir los barcos americanos y van a sacar las minas marítimas. Irán juega con la historia. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, fue cerrado el canal de Suez. Por la guerra, Israel conquistó Sinai, se quedó de un lado del canal de Suez, Egipto se quedó del otro lado. Y durante 8 años, el canal de Suez estuvo cerrado. Entonces, cuando Irán dice de que va a cerrar el estrecho de Hormuz, los europeos se le ponen los pelos de punta porque piensan que los próximos 8 años no van a recibir petróleo, no van a recibir gas, no van a recibir nada porque Irán va a cerrar el estrecho. Pero eso, Trump, como director, llamémoslo así, del mundo libre, él y no otro, no se puede permitir una cosa así. Entonces no se lo va a permitir, simplemente no se lo va a permitir. Algo que la gente no llega a entender es que Israel atacó a los dirigentes, atacó a los militares, atacó a los militares, no a los militares, a los grupos del gobierno de los ayatolás, atacó a los científicos, pero no atacó prácticamente a la fuerza militar, al ejército iraní. Y no atacó al ejército militar iraní, porque entre otras cosas es posible que en conversaciones en algún lugar del mundo, Trump le reserva al ejército iraní la posibilidad de ser parte importante en el nuevo gobierno que va a haber en Irán después de que caiga el gobierno ayatolá. Ahora, si va a caer o no el gobierno, y eso es otro tipo de pregunta, depende fundamentalmente de qué es lo que hagan los ciudadanos iraníes. Es decir, Israel bombardeó, Israel mató, Israel intimidó, Israel hizo todo un montón de cosas. Pero Israel es un país de 10 millones de personas, y de los cuales 2 millones son musulmanes, e Irán tiene 91 millones de personas. Ahora, Israel se apoya en los Estados Unidos. Los Estados Unidos hicieron 2 intentos en los últimos 35 años de cambiar gobiernos en Irak y en Afganistán, y le salió el tiro por la culata, lo que se llama, porque el gobierno de Irak es un lío impresionante y el gobierno de Afganistán es el Talibán. Es decir, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no puede ir al público en Estados Unidos, que se quemó las manos 2 veces tratando de cambiar gobiernos, y decirles, ahora nosotros queremos cambiar el gobierno en Irán, porque no es nada seguro, conociendo la mentalidad en esos países, de que quien venga en lugar de los ayatolás sea mucho mejor que los ayatolás. A lo mejor no va a ser peor, pero no va a ser demasiado, demasiado mejor. Perdón. Y en respuesta final a tu pregunta, entonces te digo así. Irán no puede cerrar el estrecho de Hormuz en forma total sin suicidarse. Es decir, si cierra el estrecho de Hormuz, la respuesta de Trump va a ser una respuesta muy fuerte. No solamente va a sacar las minas o lo que sea, sino que también va a ser muy fuerte contra lo que queda del gobierno de Irán. Ahora, si ellos no quieren suicidarse, entonces no pueden hacer una cosa así. Dado que hicieron lo que hicieron, lo que hablamos al principio sobre el espectáculo de circo que hicieron, es de suponer que también la amenaza de cerrar Hormuz es solamente una amenaza para su público y no algo que va a suceder.
Y si va a suceder, va a ser una cuestión de varios días para que se termine todo el tema. Claro. ¿Te contesté? Sí, perfectamente. Ahora, por último, vamos a hablar de esos tres rehenes, cuerpos de rehenes, ¿no? Que se han liberado, por decirlo de alguna manera. Y Mira, acabamos. mira, algo que la gente no... Antes hablábamos de qué es lo que esperaba Irán y qué es lo que no recibió Irán, no China, no Rusia. Ahora hablamos de qué es lo que esperaba Hamas y qué es lo que no recibió Hamas. Hamas recibió disparos de Hezbollah a su favor hasta que se le terminó, hasta que Hezbollah prácticamente quedó destruido. Y recibió de los Houthis y ahora los Houthis se fueron, no actuaron. Y recibió, y Assad era pro-iraní y él cayó. Y a Irán le acaban de dar una paliza extrema. Entonces jamás se quedó solo, Sí, completamente solo. Ese quedarse solo de jamás, supuestamente, porque nadie está en la cabeza de los dirigentes de Hamas que están en los túneles, supuestamente tiene que convencer a Hamas que dado que se quedó completamente solo, entonces tiene que flexibilizar su posición. En el día de hoy, desde ayer, de alguna manera, y también un poco Trump lo dijo hoy en sus declaraciones en los Estados Unidos, están hablando nuevamente de la posibilidad de que haya un acuerdo parcial de cese de fuego con Hamas. Mientras tanto, ese acuerdo no hay. Pero ¿qué sucedió mientras tanto? Mientras la opinión pública mundial y mientras la atención de esa opinión pública estaba concentrada en Irán, Israel sigue atacando en la franja de Gaza. Israel tiene soldados en la franja de Gaza. Israel sigue atacando. Israel sigue tomando todo el tiempo más y más tajadas de terreno que antes estaban en manos de Hamas. Y cuando Israel toma una tajada de terreno, entonces Israel revisa que no haya túneles, revisa que no haya terroristas y busca los cuerpos de los rehenes. Como tiene ahora más terreno, entonces tiene más posibilidad de encontrar rehenes. Y eso es lo que hace que en estas últimas semanas se están encontrando más rehenes. Ahora, evidentemente, para llegar a que haya cero rehenes, cero, hay que terminar con Hamas, porque Hamas no va a estar dispuesto a renunciar por completo al tema de los rehenes, todo tiempo que los rehenes constituyen el seguro de vida de los dirigentes de Hamas, no del pueblo palestino, porque el pueblo palestino sigue sufriendo, pero los dirigentes mismos de Hamas, los que quedan, porque la mayor parte fue matado, Sinwar y el otro Sinwar y y Def y todo un montón de gente. Los que quedan, el único seguro de vida que tienen en este momento son los rehenes, los 20 rehenes que quedan vivos y los 30 cadáveres que quedan, que seguramente en los próximos días, seguramente, probablemente en los próximos días, de una u otra forma, Israel va a decir de que encontró otros 3 cadáveres y otros 2 cadáveres, porque poco a poco van encontrando cadáveres. Y no solamente eso, sino que el hecho de que Hamas está cada vez más cercado y está más alejado sí. del gobierno, llamémoslo así, de Gaza, hace que la población esté más dispuesta a contarle a Israel dónde están los cuerpos de los rehenes. Es decir, hay relación muy estrecha entre lo que sucedió en Irán y la posibilidad de que haya una mejora en el tipo de los rehenes. No es seguro que hasta el final, no es seguro que hasta cero rehenes, pero lo que pasó en Irán favorece la posibilidad de que sean devueltos rehenes. ¿Te contesté? Sí, perfectamente. Ojalá que los que queden vivos no puedan volver a su casa sanos y salvos, que se puedan liberar. No sé, solo de pensar en las familias ya es muy duro, ¿no? La gente está con Irán, pero no se acuerdan de los rehenes. Y hay que decir que aún quedan, ¿no?
50 rehenes por ahí. Quedan exactamente 50 rehenes. 50, ¿no? No sé hasta qué punto jamás sabe dónde están los 50 rehenes. Los 50 rehenes son rehenes israelíes que están en manos de Hamas. Hay algunos, si no me acuerdo, equivoco, algún tailandés, algo así. Pero son 50 rehenes que Israel cuenta. Si Hamas ve a 50 rehenes, 20 vivos y 30 muertos, no se sabe porque Hamas nunca presentó una lista de los rehenes que tiene. Ahora, puede ser que también en ese tema haya sorpresas, que de pronto se aclare de que jamás sabe de 45 de rehenes o de 42 rehenes y no exactamente de 50. Es de suponer que lo que Israel habla de los 20 rehenes vivos son realmente rehenes vivos, que de alguna u otra forma estuvieron en contacto o en algún tipo de contacto, estando vivos, con algunos de los que fueron liberados y que esa gente contó que yo estuve 3 meses en un mismo pozo junto con. Sí, Entonces, de ahí sale la Israel, información. esa es una posibilidad. Ahora, sí, en este último tiempo, desde el último acuerdo parcial que hubo, alguno de ellos se murió. Claro. A lo mejor no se sabe. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Excelente análisis que has hecho esta tarde. Una maravilla, Simpson Samir, que es sociólogo y analista de geopolítica. Pues nada, muchos besos y salón. Y esperemos a ver cómo pasa la semana que viene. ¿Vale? Bueno, veremos qué pasa hasta la semana que viene. Nada, Besos para ti. eso es para ti. Chao. Cuídate mucho y ve al refugio si te tiran más, ¿eh? Al refugio rápido. Bueno, chao. Vale, chao. Salón.